Hola, bienvenidos al canal de Retórico y Cínica. Un video más. Este es un poquito diferente. En este videito les vamos a compartir 10 libros que a los dos nos gustan mucho, que nos han dejado algo, pues como una recomendación para ustedes si no encuentran algo que leer o si no saben cómo empezar a leer. Pues aquí les dejamos 10 libros. Muchos de ustedes que nos siguen, supongo que ya saben que nosotros tenemos una librería. Si no lo saben, ahora ya se los decimos. La librería es la librería Cínica. Y regularmente aquí llegan a veces personitas y nos dicen que les recomendemos. En ningún momento estamos diciendo que son los mejores libros del mundo ni nada de eso. Son los libros que nosotros les recomendaríamos leer. Estos son muy buenos y les vamos a comentar un poquito al respecto. Entonces, comenzamos. El libro número 10 que les voy a recomendar es el libro del secreto. ¿Por qué me gustó el libro del secreto a mí? Yo lo leí cuando estaba yo en Canadá y lo leí en inglés. De hecho, me ayudó mucho a entender muchas palabras porque viene en un tipo de lenguaje no muy común, no tan callejero. Entonces trae ahí frasecitas que me ayudaron mucho con el uso del inglés, pues en la práctica. Y porque la ideología que tenía cuadraba mucho con lo que yo traía en ese momento y no había encontrado otro libro que me ayudara con eso. Entonces, digamos que el libro del secreto fue el que me abrió la puerta a investigar más sobre esto de la espiritualidad y sobre esto de estar más como en alineamiento con el universo. Zen. Pues no tan zen, pero sí, porque no está tan de meditación, pero sí es más como de eso de tomar conciencia de qué es lo que piensas y de qué es lo que dices también. El libro número 9 es el de El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Este libro yo lo leí hace mucho, no recuerdo realmente cuándo, pero me impactó mucho porque es la historia, obviamente, como le dice, de un viejo y el mar, ¿verdad? No les quiero spoilear, pero la verdad es una historia de fortaleza, de que realmente no son los años, no es la vejez, o sea, es más bien la fortaleza que uno trae dentro. Entonces, este libro es recomendadísimo, es uno de los clásicos, y Ernest Hemingway realmente es uno de los mejores escritores americanos, me parece. Sí, sí es americano, lo voy a checar, entonces no sé si no corto esta cosa. Pero es incluso uno de mis favoritos. Entonces ahí tienen el mar. De hecho hay muchas películas que ya se han hecho al respecto, pero pues obviamente yo les recomiendo el libro. Bueno, y yo continuando con todo esto de la espiritualidad, no tan de zen, pero me encontré con el libro de los 4 acuerdos y también me gustó mucho y también me ayudó mucho en cuestión de crecimiento personal. No es un libro tanto como de autoayuda, de te va a sacar del hoyo, o sea, no, realmente yo no los tomo así esos libros. Es más como de cosas que desde adentro te cuadran a ti y que regularmente la sociedad como que no encaja ahí, como que no encaja. Entonces todos estos libros te ayudan a entenderlo un poquito mejor. Por eso se los recomiendo si andan ahí en la búsqueda de encontrar su yo. El libro que sigue es de hecho favorito de los dos, pero es La perla de John Steinbeck. Es otro escritor americano. Es uno de mis escritores favoritos. Casi cualquiera que lean de Steinbeck está garantizado. Sí, este libro me gusta mucho por la historia que tiene, porque no es una historia como muy común y corriente de riqueza y fortuna y eso. Es una historia que te engancha. Y también me gusta mucho de que son libros que si hay gente que no le gustan libros grandes y pesados de leer, estos libros son fáciles de digerirlos. Que muchos de ustedes, incluso si ya lo conocen o si no, les recomendamos mucho que lo lean, te identificas mucho. Incluso hay una mexicana, de hecha en bueno, no sé en qué años, pero es blanco y viejita, y realmente está basada en el libro de Steinbeck. Steinbeck, de hecho, la mayoría de sus libros menciona mucho a la cultura mexicana. De hecho, él está como en una especie de encantado con el folclore mexicano, y por eso de repente en muchos libros menciona a muchos de los personajes que en ese tiempo él le tocó conocer. Y entonces, ¿en qué número vamos? El libro número 6 que les recomiendo yo, El extraño caso de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ese libro fue de los primeros que leí también en inglés. Sí, es verdad, antes de irme por ahí no leía nada. Saliendo de la escuela aquí de la prepa no leía mucho, no era mi cosa favorita de hacer. Pero yéndome ya como que le agarré el gusto, y pues la mayoría sí eran en inglés, pero pues también está traducido al español. Lo he leído en español también y me gustan las dos versiones. No pienso que le hayan
modificado, nada, me gustan las dos. Lo que me gusta de esto es porque yo en ese tiempo andaba con esta cosa de las esquizofrenias, andaba investigando y me llama mucho la atención la dualidad de la mente. Entonces en este libro te lo explican con una historia muy buena, que no se la deben perder. Sí, de hecho esa historia yo creo que muchos de ustedes ya la han visto en muchos programas porque hacen muchas referencias. Incluso Moni ha hecho creo que capítulos y son muy mencionados. Por eso muchos de estos libros son clásicos en un montón de lugares. El número 5, sigo yo. El número 5 yo les voy a recomendar El mono desnudo de Desmond Morris. Este libro me lo recomendó un amigo que estábamos en la universidad y lo empezó a leer, y después de que lo leyó, de hecho nos lo recomendó a varios amigos. Y de hecho nos lo prestó, ya ven que eso no de prestarlo no deben, cuidado con eso, pero hay muchísimos libros donde se estudia al ser humano, pero se estudia como ser humano. Entonces, en este libro lo que trata el autor es de estudiar al ser humano como si fuera una especie animal, como si fuera otra especie, por eso le llama el mono desnudo. Sí, no crean que es como un estudio aburrido o algo así. Más bien te relaciona o te da anécdotas de que por qué tenemos ciertas como costumbres y que datan desde que estaba, no sé, desde el primitivo, que tenía a su pareja y que salía a cazar y que la pareja se quedaba en casa, el vínculo familiar, lo social, pero te lo maneja de una manera como si él estuviera estudiando solo otro animal. Entonces yo te lo recomiendo mucho. Si de repente estás como en esa situación donde estás en búsqueda de algo, de algunas respuestas, yo creo que este libro te puede otorgar varias de ellas. El número 4 es del Ray Bradbury y es el Fahrenheit 451. Este es muy especial porque de hecho fue de los primeros que yo empecé a leer en inglés. De hecho fue creo que el segundo, me lo prestó una prima. Y la verdad es uno de los mejores libros que se pueden encontrar. Pero el libro se trata de que es un futuro no muy lejano donde todos los libros son ilegales. O sea, que aquel que encuentren con un libro se considera ya un criminal. Entonces los bomberos, que de hecho se trata de un bombero, los bomberos de ese tiempo ya no se dedican a apagar incendios, se dedican a provocar los incendios en todas aquellas casas donde se han encontrado estos tipos de libros. Entonces se trata de, obviamente, la historia donde el bombero típico que hace solo su trabajo, que se encuentra un libro y lo ojea y lee y se da cuenta de lo que encuentra y empieza a buscar más al respecto y a ver por qué todo esto está pasando. Entonces se encuentra con unas personas que también se están preguntando el por qué es prohibido leer libros o el por qué están quemando los libros. Entonces este es uno de los clásicos que también se los recomiendo, está garantizadísimo. Entonces quizá no está tan lejano eso, ¿verdad? De que nos van a venir a incendiar. Imagínense, un día de eso se acaba el internet y ¿dónde está la información? El número 3, otro clásico de la literatura, es de la autora Harper Lee y se llama Matar a un ruiseñor. Este también es uno de los clásicos que todo el mundo debería. A mí al principio me encantaba porque es el segundo libro que leí bien cuando estaba en la universidad, igual que Cínica. Yo en la prepa no leía nada, de hecho leía cómics, leía mangas, leía todo eso, pero realmente no leía libros, literatura. Hasta que entré en la universidad, trata sobre el racismo en los años 50. Está genial porque de hecho la autora, ella trata como de hacer como una especie de biografía, pero no es tan biográfico. Pero te cuenta cómo su papá, en esos años, cuando todavía estaba el racismo con la raza blanca y la negra, le toca a su papá defender a un violador de raza negra. O sea, entonces imagínense, ni siquiera un violador, una persona acusada de violación y esta persona siendo de raza negra, ¿no? Entonces su familia, al igual que ella y sus hermanos, empiezan a sufrir toda la discriminación de todas las personas que están en contra de su papá por ser el defensor de la persona. Entonces, a pesar de que este racismo no es el mismo de los años 50, en este libro te garantizo que puedes encontrar muchísimos temas distintos de la discriminación que incluso en varias partes del mundo sigue vigente. Y pues también, como otro de los grandes clásicos, hay una película muy famosa que también te recomendamos y la podrías ver. Sí, de hecho ya se lo he recomendado varias veces a Cínica, aún no yo lo no he lo he leído. ¿Número 2? Número 2. Este libro está raro, o sea, sí, este libro es como el que de los dos, porque fue el primer libro que yo leí en inglés y fue el primer libro que yo leí en español, o sea, realmente en la universidad, antes del de Matar a un ruiseñor. Yo veía una serie que se llamaba One Tree Hill y ahí te lo mencionaba mucho las frases de sus libros. Y cuando llegué a la universidad, lo primero fue buscar el autor y ese era el único libro que estaba disponible de ese autor.
es Las uvas de la ira. Las uvas de la ira en español, The Grapes of Wrath en inglés. Sí, a mí me tocó leerlo porque pues en mi clase de inglés nos tocaba leer y teníamos una biblioteca y realmente fue nada más porque me gustó, no sé, me llamó la atención porque tampoco tenía como que la portada más bonita. No, de hecho no tampoco. Sí, no es un libro como que muy llamativo en la portada, pero esos típicos de pasta, así como que uno los ve ahorita y te aburre. Sin embargo, yo también lo tengo mucho cariño porque obviamente es mi autor favorito, pero es porque fue el libro que me hizo enamorarme de la lectura. Trata otra vez con la discriminación, pero aquí ya no es el racismo, aquí ya es la discriminación incluso de una ciudad a otra, que incluso lo podemos ver en México, ¿no? Entre los chilangos y los jalisquillos, ¿no? Los jaliscienses. Entonces, y lo podemos ver con otros, ¿no? Que de alguna manera es como una especie de racismo, pero no es racismo porque estamos de la misma raza, pero es una discriminación. Entonces, este libro trata de una familia que pierde su casa, pierde sus tierras debido a una situación, una crisis, y va en busca de una nueva oportunidad, y va en busca de empleo, y entonces va viajando por diferentes ciudades y va sufriendo diferentes situaciones con respecto al cambio. Entonces también es otro recomendadísimo. De hecho, ese libro es premio Nobel de literatura a Steinbeck, por eso es uno de los más reconocidos de él. Y este realmente no es tan delgadito como La Perla. No, este sí es para alguien más que le gusta un libro en forma. Este no es de un principiante en la lectura que quiere algo chiquito. Y el último, el número 1, que ese sí está muy bonito, está chiquito para principiantes, está bueno para también los que no son tan principiantes. Es para todas las edades. Todas las gentes. Y es el clásico del Principito. Aunque muchos lo piensan que es para niños, realmente el Principito más cosas, ¿no? Es como ese mensaje, el niño ve al adulto y como el adulto ve al niño. Y entonces aunque lo leas, aunque seas niño que lo estés leyendo, aunque en adulto lo vuelvas a leer, aunque de viejo lo vuelvas a leer, va a ser algo que te va a dejar con respecto al ser humano. Sí, así que si no lo has leído, pues igual puedes comenzar con ese. También les recomendamos la película porque salió una película nueva y francesa con una niñita. No es exactamente no está basada en el libro, es como un extra, por así decirlo, pero está muy bien hecho, buena toda esa la película. calidad. Y el mensaje que siempre tiene ahí el Principito de amor. Exactamente, sobre todo eso que dice de... Es que lo tienen que leer, ya no les digas, ya no les spoileo, lo tienen que leer. Sí, empiecen con el número 1. Y estos fueron los 10 libros que les teníamos para ustedes. Esperamos que les hayan interesado. Dale un like si alguno de ellos lo has leído, si te ha gustado, si te interesa leerlo. O si no te gustó, también ponnos ahí por qué no te gustó, porque sí hemos escuchado a muchas gentes, les comentamos de nuestros libros que pues no son los únicos que nos gustan, pero si a veces le comentas a alguien de un libro y no está de acuerdo con tu punto de vista, entonces siempre está interesante estar viendo las opiniones de todos, porque puedes empezar a ver también los libros desde otro punto de vista y dices, mira, yo no había visto aquel, mira. Los gustos varían de una persona a la otra. Y lo que estés buscando también a veces en el momento, porque te puede gustar mucho lo romántico, pero te ponen a leer Shakespeare y tal vez dices, O puede ser que a lo mejor cuando tenías 13 años te pusieron ese libro, no te aburrió, pero a lo mejor si lo agarras ahorita, ya lo tomas de una manera diferente, porque el libro te llega cuando estás como de alguna manera listo para él, ¿no? Sí, cuando te obligan siempre va a ser de, no, qué flojera leer, no. Sí, es mejor que comiences con una lectura que te guste. Te dejamos nuestras opciones. Y esperamos que te gusten algunas. No olvides de suscribirte y de darnos un like. Nos vemos después.